¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Soy Rengifo. Junto con Frank Velázquez vamos a hablar acerca de los cambios y permanencias en el Perú entre 1930 y 1990, la reforma agraria. Bien, entre 1930 y 1990, el Perú experimentó importantes cambios políticos, económicos y sociales. Uno de los eventos clave fue la reforma agraria de 1969, que buscó redistribuir la tierra, pero su impacto sigue siendo debatido. Esta política buscó modificar la estructura latifundista del país con el objetivo de retribuir la tierra a los campesinos y eliminar la explotación feudal. Sin embargo, su impacto ha sido motivo de debate. En este ensayo se analizarán los cambios y permanencias en la historia peruana de este periodo y argumentará si la reforma agraria fue beneficiosa o no para el desarrollo del país. Cambios y permanencias políticas. Durante este periodo, el Perú transitó entre distintos regímenes políticos, desde democracias hasta dictaduras militares. Sin embargo, una constante fue la inestabilidad política y los cambios abruptos de gobierno. Con la llegada de Velasco Alvarado en 1968, se implementaron políticas nacionalistas y de corte socialista, con un fuerte intervencionismo de Estado en la economía y la sociedad. La reforma agraria representó un cambio político significativo, pues alteró las relaciones de poder entre las élites terratenientes y las clases campesinas. No obstante, una permanencia fue el autoritarismo en la toma de decisiones, ya que se impuso sin un proceso diálogo amplio con todos los sectores afectados. Posteriormente, en la década de 1980, el país regresó a un sistema democrático, pero con una crisis económica y social agravada. Aunque la reforma eliminó el poder de los hacendados, no otorgó una verdadera autonomía a los campesinos. Según Zapata, el modelo de cooperativas y sociedades agrarias impuso un esquema rígido donde el Estado seguía controlando la producción. En este sentido, si bien se promovió la equidad, en la práctica el campesino percibió al Estado como nuevo patrón en un lugar no aliado, lo que generó conflictos internos y descontento. Esto demuestra que la reforma, aunque revolucionaria en teoría, no logró consolidar una estructura de poder verdaderamente participativa. Cambios y permanencias económicas. La economía peruana pasó de ser predominantemente agraria en las primeras décadas del siglo XX a una mayor industrialización y urbanización en la segunda mitad del siglo. La reforma agraria buscó retribuir la tierra y acabar con el latifundismo, pero también generó problemas económicos al fragmentar la producción agrícola sin asegurar un desarrollo sostenible. Se implementaron precios controlados de los productos agrícolas para beneficiar la población urbana, pero esto desincentivó la inversión en el campo y redujo la rentabilidad del sector. Según Zapata, argumentó que el gobierno impuso precios bajos para los alimentos con el fin de garantizar la estabilidad en las ciudades, pero esto terminó afectando a los propios productores rurales. En este sentido, la reforma fue contradictoria, pues buscó beneficiar a los campesinos, pero al mismo tiempo los empobreció al reducir sus ingresos. A continuación, mi compañero va a seguir. Bueno, profesora, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre los cambios y permanencias sociales. Los cambios. Bueno, se sabe que la reforma eliminó el sistema de servidumbre, lo que significó un avance en los derechos de los campesinos. Eso bueno, nos dice Contreras y Zuóloga en el 2016. Lo que destaca que la abolición del latifundismo permitió el reconocimiento de los campesinos como actores políticos, ¿no? Intervengan en este aspecto y económicos dentro de la sociedad peruana. Algunas permanencias que se observó, que se pudo describir, son la pobreza y desigualdad persistente. A pesar de los cambios, la pobreza en los campesinos y la desigualdad seguía, era consistente. A pesar de todo ello, permanecía todavía. Luego también podemos observar o nos cuenta que hubo una inmigración masiva de, a las ciudades más importantes, en este caso que es la capital sería Lima. En ese entonces los campesinos pensaban que si migraban las personas se iba a acabar esta pobreza, por así decirlo, pero sin embargo no, nos indican de que no fue así. También nos habla un poco de la falta de apoyo que hubo, pues, ¿no? Generalmente para las personas campesinas, porque eran bien discriminadas. Bueno, ahora también les voy a hablar sobre ver, ¿no? Si fue beneficioso la reforma agraria de que estamos hablando. Bueno, aquí tenemos puntos a favor, ¿no? Como dice, se redistribuyó tierras, eliminó el poder de los hacendados, buscó justicia social y equidad. Puntos en contra que podemos encontrar, dice, no mejoró la productividad agrícola, generó descontento y falta de autonomía campesina, no resolvió la desigualdad a largo plazo. Bueno, en conclusión, un aspecto que se mantuvo fue la desigualdad, como ya lo había mencionado, la desigualdad social
y la exclusión en amplios sectores de la población. Aunque la reforma también generó expectativas de justicia social, eh, las condiciones de vida de los campesinos no mejoraron significativamente y el problema de la concentración de riqueza persistió bajo nuevas reformas. A nivel social, eh, la reforma agraria trajo consigo un cambio, bueno, importante, no se podría decir, en la historia de Perú. Eh, Otra cosa también que fue positivo y puntos en contra, que se promovió en la práctica, el campesino percibió al Estado como un patrón en lugar de o sea, ellos pensaban que el Estado era un patrón, o sea, tenían que servirles a ellos. Ellos no pensaban que el Estado era un aliado, o sea, una persona que les podía acompañar en la lucha. La reforma agraria en el Perú tuvo un impacto mixto, lo que significa que tuvo tanto beneficios y limitaciones que se pueden analizar, ¿no? La conclusión sería, como ya le estaba comentando, de que la reforma, como dice ahí, ¿no? La reforma agraria de 1969 representó un cambio importante en la historia del Perú, pero sus resultados fueron mixtos. En el periodo de 1930 y 1990 muestra una combinación de cambios y permanencias que influyeron en la configuración del Perú actual. Es muy cierto, ¿no? Comentando todo eso, si bien se les otorgó la propiedad de las tierras que tenían los campesinos en ese entonces, muchos de ellos, recordemos que no recibieron los medios adecuados para hacerla productiva, lo que provocó tanto las migraciones, como también se habla, las migraciones masivas hacia las ciudades importantes, ¿no? Que era en este caso Lima. ¿Con qué motivo? Con el crecimiento de las personas, de los campesinos. Ellos tenían que, sí, bueno, si una persona migraba hacia un lugar bien poblado, que en ese caso sería la capital, ellos iban a tener el crecimiento de cinturones de pobreza. También nos conversa sobre la falta de apoyo técnico y financiero, que la falta de apoyo llevó el deterioro de la producción agrícola, afectando pues, ¿no? las condiciones y vidas de los campesinos. La conclusión sería de que la reforma agraria sí fue beneficiosa, pero lamentablemente no se supo aprovechar.